Es de lo que Dios dice. Miren, vamos mejor a la Biblia. Nope. Aunque sí los probó. ¿Tú para qué andas vociferando las respuestas de otra gente, hermano? Para saber. Yo creo que Dios sí sabía, más o menos. No, ahí vamos. Cabo, no les voy a dar discos gratis, o sea, olvídenlo, ¿verdad? No importa que se saquen bien la respuesta. Escuchen, presten atención. Éxodo capítulo 29, versículo 46. Dice: y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Desde el principio Dios ha querido tener una vivienda, pero no hecha de piedras, porque Dios no cabe en edificios. ¿Sí? Digo, tan importante como es un edificio, pero Dios no vive en edificios. El edificio de Dios está construido de gente. ¿Sí? Y Dios dijo: yo quiero tener un lugar donde vivir, yo quiero una casa, yo quiero una morada. El rey David, que conocía el corazón de Dios, entendió esto y dijo: yo no voy a descansar, yo no voy a recostar mi cabeza sobre mi lecho hasta que yo haya morada para el fuerte de Israel, hasta que yo le haga una casa al Señor. Y a lo largo de todo el Nuevo Testamento nosotros encontramos en Efesios, en Primera de Pedro, etcétera, como Dios dice: yo quiero vivir entre ustedes, yo quiero que ustedes sean mi casa. Ahora, dices: ay, sí, gloria a Dios. La razón que decimos eso es porque no estamos realmente prestándole atención. O sea, Dios quiere vivir en medio de nosotros. Este es su objetivo con la raza humana desde el principio hasta el fin. Él quiere vivir en medio de nosotros para luego reflejarse a través de nosotros. El hombre fue hecho como el supremo espejo de Dios, para que Dios pudiera ser visto en su mayor magnitud a través de seres humanos. Por eso el ser humano es tan complejo, porque el ser humano es una persona, es una cosa muy compleja, de físico, de emoción, de sentimientos, de pensamientos, de imaginaciones, de toda clase de cosas en su espíritu y en su alma, porque el hombre fue diseñado como una máquina fina para reflejar a Dios. ¿Sí? Y Dios dijo: yo quiero vivir en medio de ellos. Y lo repite, y lo repite, y lo repite, porque Dios quiere tener una casa. Esa es la razón por la cual el ser humano también siempre pelea por tener casa propia, aunque sea de Infonavit chiquita, ¿verdad? 42 metros cuadrados, pero es mi casa. Y lo hacemos porque somos como Dios, y Dios quiere un hogar entre los hombres. Dices: pero ¿por qué? Porque así lo escogió Él, para eso nos diseñó. Y Él saca a su pueblo de Egipto, de la más espantosa esclavitud, porque eran ignorantes, muchachos. Y siguen platicando: los voy a cambiar de aquí, me están distrayendo a mí y a todos los que están a su alrededor. ¿Le paran? ¿Sí? Estoy esperando una respuesta. ¿Le pueden parar? Gracias. Ok, seguimos. ¿Sí? Agarren la onda, muchachos. Si querían platicar, se hubieran sentado en aquella esquina, no aquí enfrente. Ok, entonces Dios quiere habitar. Dios los llama, los de Egipto, y los saca de un lugar espantoso. 400 años de opresión, o 300 y pico de años de opresión, ¿verdad? ¿Tú has visto, has ido alguna vez a una ladrillera? ¿Has visto el trabajo de un ladrillero, de alguien que hace adobes? Es pesadísimo. Es un trabajo pesadísimo, mal pagado. ¿Le has visto alguna vez los pies a alguien que trabaja en una ladrillera? Los tiene hinchados, todos agrietados, ¿me entiendes? ¿Le has visto las manos a alguien que trabaja en una ladrillera? O sea, es una cosa deforme, terrible.
Y aparte de eso eran azotes y pobreza porque eran esclavos. Y a los esclavos no se les paga por su trabajo, se les da de comer para que no se mueran de hambre, pero es todo. No tienen futuro, nunca van a salir de ahí. Es la gente más amargada que existe. ¿Por qué crees que en Estados Unidos la raza negra todavía batalla con las secuelas de una esclavitud que terminó hace 130 y pico de años? Porque deja secuelas espantosas en la gente, la esclavitud. Y ellos fueron esclavos por cientos de años. Y Dios dice a estos y los saca. Y vaya, el pueblo de Israel no salió por voluntad propia. O sea, se vieron entre la espada y la pared y tuvieron que salir. Y cruzaron el Mar Rojo porque venían detrás de ellos los egipcios para destruirlos. Y no tuvieron otra alternativa más que cruzar el Mar Rojo, ¿verdad? O sea, tienes que entender una cosa: esta era gente muy acomplejada, gente llena de miedos, gente llena de amargura, gente llena de mucho dolor. Y Dios los saca y les dice en Éxodo 19, dice: yo, dice, los traje a mí sobre alas de águila, dice, para que ustedes me sean un reino de sacerdotes. Y te detienes y dices: pero si esta gente es ignorante, analfabeta, la mayoría de ellos han vivido la vida más miserable que te puedes imaginar, ¿cómo vamos a hacer de ellos sacerdotes de Dios? Pero eso es lo que Dios hace. Toma esclavos medio muertos y los convierte en gente que se puede acercar a Dios, a donde Dios está, que puede hablar con Dios, ¿sí? Que puede hacer cosas sagradas. Entonces, pues continúa Dios hablando al respecto de ello. Fíjate, era tan importante esto de que Dios estuviera, porque mire, nosotros decimos: ay, sí, Dios está aquí, Dios está. El día que Dios venga aquí donde tú estás, tú te vas a casi morir del miedo. El día que Dios descienda en una forma manifiesta, en un lugar donde tú te encuentras, lo primero que tú vas a querer es que se vaya Dios, que se vaya Dios, que se vaya Dios. Mucha gente: ay, es que yo sentí a Dios. Tú sentiste una cosita, una oleada de una de las alas, de uno de los arcángeles, de uno de los angelitos allá reprobados de 14ª categoría, ¿me entiendes? Y fue un soplidito así. El día que tú veas a Dios te va a pasar lo que a Juan. La Biblia dice que Juan recostaba su cabeza sobre el pecho de Jesús cuando Jesús estaba en la tierra, Dios hecho hombre, pero escondido en la humanidad. Pero en Apocalipsis, cuando vio a Cristo en su gloria, dice: caí como muerto a sus pies. Mismo Juan, mismo Cristo. Completamente diferente la reacción. El día que tú veas a Dios, el día que tú percibas a Dios. Hace 6, 7 años tuvimos un evento en Parral, que era para entrenar a equipos de alabanza. Habíamos como 300 y cacho de personas durante el día, en la noche como 1500 gentes. Y una mujer indígena, tarahumara, sentada por esta parte de nuestro auditorio, empezó a orar en lenguas. Y fue como una chispa en medio de un lugar lleno de vapor de gasolina. ¡Fum! Se encendió aquello de lado a lado. Y por la siguiente, que fue 1 hora y media, los 1500 oramos en lenguas a voz en cuello sin parar. 1500 personas gritando en intercesión en el Espíritu por hora y media. Empezaron a temblar lugares en el auditorio, empezó a llover adentro del auditorio, en la parte de atrás, granizó en una parte del auditorio adentro. La gente estaba aterrorizada. Una pastora que estaba ahí, amiga nuestra, le pegaba a Tita, mi esposa, y le decía: ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y todo mundo experimentamos un temor santo, grueso. Que Dios esté entre nosotros no es una de esas: ay, que Diosito aquí está. O sea, entiende, lee la Biblia, léela porque quieres leer lo que ahí dice, no porque te obligan. ¿Me entiendes? Atención, guarda el celular o lo que sea, guárdalo, guárdalo. ¿De veras quieres ver a Dios? Fíjate, le dice Dios, y no quiero que nadie se ría con esto porque no lo estoy diciendo por broma. Le dice Dios a su pueblo: entre todas tus herramientas de guerra, entre todos tus
dice, en tu campamento, dice, tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas para hacer tus necesidades fisiológicas. O sea, no había baños portátiles, ¿ok? Dice, tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieras allá afuera, cavarás un hoyo, y entonces tú, al volverte, al terminar, cubrirás tu excremento. Dice, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa sucia y te dé la espalda. Las reglas de higiene no eran porque, ay, bueno, es muy saludable para nosotros. Y sí eran porque Dios estaba en ese lugar, porque Dios estaba en medio del campamento. Ahora Dios consagra a Aarón y a sus hijos como sacerdotes. Cosas gloriosas suceden. Pero los hijos de Aarón se les dicen, ah, no, sí, pues es Dios, es Dios. Ah, pues Él entró, también nosotros podemos entrar. Y entraron aventando incienso, cosa que Dios nunca les pidió. Y salió fuego del arca del pacto y los hizo un pedazo de carbón a los 12 y murieron. Y Moisés le dice a Aarón, no puedes hacer duelo, no puedes hacer luto, porque eres el sumo sacerdote. No llores, no puedes hacer nada de eso, porque tú estás completamente consagrado al servicio de Dios como sumo sacerdote. Y se tuvo que aguantar. Dios estaba en medio del campamento y era una cosa asombrosa y terrible y maravillosa, y causaba gozo y terror, todo al mismo tiempo. Dios quiere vivir en medio de su gente, y nosotros estamos acostumbrados a que Dios no esté aquí. ¿Pero por qué dices que Dios no está aquí? Porque cuando Dios está se percibe. Pero Dios está en todo lugar. No estamos hablando de que Dios sea omnipresente, porque en ese sentido Dios está en el periférico y Dios está en el cerro y Dios está en todos lados. Estamos hablando de la presencia manifiesta de Dios. Esta no está en cualquier lugar. Y cuando la presencia de Dios se manifiesta, inmediatamente se percibe, inmediatamente se sabe. Platica el hermano Ralph Mahoney. Cuando él era joven, iba a unas reuniones bajo una carpa en el noroeste de Estados Unidos, y un predicador chiquito llamado William Branham, flaquito, un poquito raro, profeta de Dios, dice, no gritaba ni nada. Dice, pero llegaba un momento en la reunión donde él se paraba y decía, aquí está. Y dice, y te querías meter debajo de las bancas. Dice, del pánico que te entraba, porque Dios había llegado al lugar. No me reduzcas los versículos a tu experiencia o a tu falta de experiencia. Que Dios esté entre nosotros es cosa muy gruesa, y la gente se quebranta cuando Dios está presente, pierde las fuerzas, se suelta llorando sin saber por qué, ¿me entiendes? Se desmaya, mil cosas suceden. Porque ¿quién se puede sostener delante de la presencia manifiesta de Dios cuando Él viene? Dios quiere vivir en la iglesia porque la iglesia es suya. ¿Ok? Ahora, el asunto, ayer yo les comenté acerca de cómo el pueblo hebreo, teniendo a Dios en medio, y Dios les da la ley de Moisés, y todos decimos, ay, la ley, qué difícil. No, y luego decimos rollos como, es que ya estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley, y ni siquiera sabemos de lo que estamos hablando. Pero Dios les da la ley, y la ley es extensa y hay muchos detalles, y les dice lo siguiente. Fíjate, esto es una cosa bien gruesa en Deuteronomio 6 versículo 25. Si quieres, búscalo. Deuteronomio 6 versículo 25. Porque la pregunta fue, ¿por qué esta gente abrazó la ley, siendo que la ley era una cosa aparentemente tan pesada? Por ejemplo, ¿cuántos de aquí de nosotros somos obedientes a las leyes de tránsito simplemente? Nadie hace caso. Los mexicanos raras veces hacemos caso. ¿O quién aquí paga todos sus impuestos? ¿Sí? Dos entre quién sabe tantos estamos. ¿Me explico?